Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. Como cada domingo, el ingeniero Luis Moquete y un servidor conversaremos con ustedes sobre temas de interés del área económica y empresarial. En el programa de hoy vamos a conversar primero sobre el informe sobre la economía dominicana publicado por el Banco Central, el informe preliminar, una publicación que salió la semana pasada, donde se refiere al comportamiento de la economía dominicana en el primer trimestre de este año, o sea, en el periodo enero-marzo del año 2016 con relación al año 2015. Y vamos también a conversar con ustedes sobre una propuesta que está circulando en los diferentes grupos empresariales económicos, una propuesta del Centro Regional de Estrategias Sostenibles. Es una institución sin fines de lucro que está estudiando la economía dominicana y haciendo importantes aportes, y en este caso han preparado un proyecto de reforma fiscal, de manera tal que eso pueda servir como base de discusión. Ellos han estado conversando con diferentes grupos empresariales y la semana pasada hicieron una visita a la Unión Nacional de Empresarios para conversar sobre ese tópico. Vamos a darle la palabra al ingeniero Luis Moquete para que empiece formalmente el programa con algunos comentarios sobre estos temas. Bien, podemos decir que el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, nos hizo una visita donde intercambiaron impresiones con los diferentes directivos de la organización, donde planteaban un proyecto integral de reforma. Creo que la semana anterior que estuvimos hablando un poco de eso, de ese proyecto que ya lo habíamos visto en la página web de la institución. Este proyecto que habla de una serie de cambios en las tasas impositivas que también comentamos, es prácticamente un proyecto revolucionario porque hay muchas reducciones de tasas, y la idea central es que al final las recaudaciones aumenten ligeramente con todas las deducciones que hay. Este proyecto básicamente, sin embargo, está condicionado, según sus propios creadores, a la aprobación de un proyecto de ley que está en la Cámara dando tumbo desde hace algunas legislaturas, que se llama el Proyecto de Responsabilidad Fiscal, que es un instrumento legislativo que busca poner un tope a algunos números como el endeudamiento externo, que lo sitúa en un 40%, el pago de intereses del sector público no financiero, que lo sitúa en un 15%, y también fija en un 30% el tope para el pago de intereses y capital del sector público no financiero. Hay otras medidas, otros artículos que se refieren al déficit del sector financiero, que le pone un tope de un 3%. Sí, creo que era un 3%. Un 3% al déficit del sector público financiero, y también que en los años electorales
pone también un déficit al tope que puede aumentar el gasto. El gasto corriente también de un año para otro está limitado a un 3%. Sí, eso es muy importante, eso del control del crecimiento del gasto corriente, que no puede hacer más de un 3% de un año, entre un año y otro, me parece muy importante. Y además de eso, contempla el proyecto que la deuda del sector público como porcentaje del PIB nunca deberá ser mayor que el 40%. Eso implicaría hacer una reducción porque ahora mismo estamos rondando el 50% de la deuda como parte del sector con relación al Producto Interno Bruto. O sea que de aprobarse ese proyecto de ley de sostenibilidad fiscal, tendríamos que estar en un proceso de reducir cada vez más la deuda del sector público. Eso implicaría, en principio, digamos, congelarla y después empezar a reducirla. Además, este proyecto contempla sanciones, contempla responsabilidades para los funcionarios públicos que incumplen con esta ley. Esa ley es un prerequisito para que tenga sentido una reforma fiscal, tocar la parte de los impuestos de los ingresos del Estado, porque de nada, no hacemos nada si el Estado aumenta sus ingresos, pero sus gastos aumentan mucho más. Nunca se va a conseguir un superávit que permita tener con qué pagar las deudas. En una familia se empieza a pagar las deudas cuando aparece un superávit, cuando los ingresos son mayores que los gastos. Si los ingresos son menores que los gastos, no hay manera de reducir la deuda, simplemente aumentaría el endeudamiento. Eso es muy importante. La semana pasada estuvimos haciendo algunos comentarios sobre ese proyecto de reforma fiscal que había preparado esta organización sin fines de lucro, y hay algunas puntualizaciones que vale la pena hacer después de la visita que recibimos de sus principales ejecutivos, sus principales directivos. Es lo que tiene que ver con las leyes de incentivo y las exenciones, que es un tema que está en discusión hace mucho tiempo y que los economistas le llaman a esas exenciones del gobierno gasto fiscal, o sea, dinero que el Estado teóricamente debería recibir y no recibe porque exonera del pago de esos impuestos a personas o grupos o a productos. Estos señores plantean que las actuales leyes de incentivo que tienen empresas y personas que son beneficiarios, que se han acogido a esas leyes, deben permanecer para cada empresa durante el tiempo que dure su contrato, porque a cada empresa le dan una exención por un periodo de tiempo solamente, y que cuando eso termine, digamos que para esa empresa termina la ley. Estamos hablando de un congelamiento de la concesión de esas facilidades a empresas, o sea, nuevas empresas no entrarían a disfrutar de esas facilidades. Pero hay otro elemento importante. Ellos hablan de la eliminación de las exoneraciones desde el principio, y que solamente se den exoneraciones por un periodo de 3 años como máximo a las empresas que quieran seguir disfrutándola. Ellos hablan de exoneraciones como esas exenciones que no son parte de una ley, sino que son beneficios que recibe una empresa que le exoneran el pago de ciertos impuestos. Específicamente estamos hablando de los impuestos que administran impuestos internos, porque ellos no tocan en ningún momento lo que tiene que ver con las aduanas. Solamente son los impuestos que llegan a la Dirección General de Impuestos Internos. Y hablan de que esas exoneraciones que siempre la aprueba como parte del proceso una autoridad en el sector público, normalmente el Ministerio de Hacienda, que esas exenciones se eliminen de plano y que solamente se concedan a las empresas que quieren seguir con esos beneficios durante un periodo no mayor de 3 años.
Eso me parece quizá la parte más neurálgica y que puede tener mayor oposición de parte de los grupos que actualmente reciben ese beneficio y que dejarían de recibirlo. En esa conversación que sostuvimos con los directivos del CRES, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, uno de los puntos que nosotros encontramos importante es que ellos están tratando de modificar una serie de cosas que actualmente están, simplificar una serie de leyes y de reglamentos y normas que afectan ahora mismo a grupos económicos diferentes, a la ciudadanía. Están haciéndolo más sencillo, más fácil, más simple, de manera tal que a la larga eso sea más fácil cumplir las leyes. Y ellos están planteando también que para el caso de las personas físicas, todas las personas físicas tengan que hacer declaración de impuestos, lo cual sería una novedad. En el pasado existía eso, pero eso se eliminó por la dificultad que había de implementarlo. Ellos están planteando que de acuerdo a esa nueva ley, cuando se apruebe y se promulgue, todas las personas físicas tendrían la responsabilidad de hacer declaraciones de impuestos sobre la renta cada año. Eso también sería una novedad y eso implicaría una educación de la ciudadanía y probablemente un periodo inicial de digamos, de amnistía gratuita para que las personas puedan declarar su patrimonio debidamente y les sea más fácil en adelante seguir haciendo su declaración de impuestos sin ninguna penalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos de nuevo con ustedes dentro de unos minutos. Gracias. En la primera parte del programa dijimos que íbamos a hablar de la posible reforma fiscal, específicamente de un proyecto que sometió, que ha preparado el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y que también íbamos a hablar del informe económico del Banco Central sobre la economía dominicana durante el primer trimestre de este año 2016, el periodo enero-marzo. De las cosas importantes que aparecen en ese proyecto, en ese informe del Banco Central, es que hubo un crecimiento de la economía en ese periodo, un crecimiento de 6.1% comparado con el Producto Interno Bruto del año 2015, de manera que la cosa, según la información del Banco Central, la economía sigue creciendo,
independientemente de que ese crecimiento se distribuya bien o mal. Ese crecimiento de 6.1% es menor que el crecimiento del año pasado en el mismo periodo, que fue de 7.1%, pero es significativo porque estamos en una economía internacional bastante deprimida. El caso específico de América Latina, se supone que en promedio no va a crecer por la crisis de Venezuela, en Brasil, en Argentina, en los principales países de la región, no van a crecer y algunos posiblemente van a decrecer. También es importante señalar que dentro de ese crecimiento del Producto Interno Bruto, el sector que más creció fue el de la minería, que creció 33.8%, mientras que en el mismo periodo del año pasado, del año 2015, había decrecido, o sea, el crecimiento fue negativo 25.8%, posiblemente por esa razón, como decreció el año pasado, por eso es que estamos hablando de un crecimiento tan notable. Si eliminamos si tomamos en cuenta ese dato de que decreció el año pasado, posiblemente ya el crecimiento sería más moderado, sería la diferencia entre 33.8% y 25.8%. Estamos hablando simplemente de un crecimiento alrededor del 8%. O sea que es grande por un efecto rebote. Cuando en un periodo determinado un sector decrece, probablemente en el periodo siguiente va a crecer y va a crecer de manera más notable porque estamos hablando que parte de un número negativo. O sea que eso es importante tenerlo presente. No, es importante ver también cuál es el peso específico de la minería en el Producto Interno Bruto. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en el caso del comercio, es casi un 20%. Sí, el comercio es muy importante porque además genera mucho empleo, muchísimo más que la minería. La minería es un sector mano de obra, o sea, intensivo, de manera que hay mucho capital con relación al empleo, mucho menos empleo. En la minería se usa mucha mano de obra cuando está en construcción, cuando están instalando los equipos, pero en la operación normal de la minería, la cantidad de personas involucradas es mucho menor. O sea, no es un sector que cree empleo, y eso obviamente va a afectar la distribución del ingreso en la economía, porque el ingreso se distribuye a través del empleo. El comercio posiblemente es el sector que más empleo crea, el comercio y la agricultura. Ya también la agricultura se está capitalizando, se están usando muchos equipos y está usando menos mano de obra, y además, en el caso de la agricultura, hay mucha mano de obra extranjera, de manera que el efecto que tiene sobre la economía en términos de por el lado de los empleos posiblemente es menor. Vemos el caso del comercio, que es un sector muy importante el sector más importante para los oyentes posiblemente de este programa. El comercio el año pasado, en el año 2015, en el periodo de enero-marzo, había crecido 11.8%. En este año, en el periodo de enero-marzo, ha crecido 3.4%. Al menos ha crecido, no de manera tan significativa como creció en el periodo anterior. Según los datos disponibles, la fuente principal, que es el Banco Central de la República Dominicana, el comercio en enero no creció. El comercio en enero decreció, pero sí creció en los otros meses. Pero ¿será que hubo un San Valentín muy bueno y una festividad de Reyes muy pobre? Bueno, yo creo que lo de enero tiene que ver posiblemente con la exitosa venta que tuvieron los comercios en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. El Black Friday creo que este año fue mucho más fuerte, mucho más notable en años anteriores. Creo que eso debe haber contribuido mucho a que enero fuese más lento. No, pero también recuerde que el feriado de Reyes, esta vez, lo que venden juguetes reportaron grandes pérdidas, porque no hubo afluencia de clientes, porque se hizo un feriado largo y parece que la gente aprovechó y se fue para vacacionar y no estuvieron aquí o sea, no se produjo el comercio habitual durante los días
emblemático, que es el 5 de enero, que es la noche de las compras. Sí, eso debe haber fluido en alguna medida, pero yo pienso que ha habido también un movimiento de los regalos a los niños hacia diciembre. También ha habido un movimiento hacia los regalos del niño Jesús. Yo recuerdo que cuando yo fui a Santiago hace ya muchos años a estudiar allá en la universidad, me sorprendió eso. En Santiago es el niño Jesús el que deja a los reyes, el que hace los regalos. Aquí en la zona nuestra, la capital y el sur, son los reyes. O sea, pero ese detalle, el detalle de los reyes, yo creo que sí tiene que haber influido un poco, pero me parece que debe haber pesado mucho más lo de el Black Friday y los movimientos de diciembre que fueron significativos. La mayor parte de las empresas vendieron más en diciembre de este año, del año 2015, que en el diciembre del año 2014. Hay otros sectores que también crecieron de manera significativa. El caso de la intermediación financiera, que es un crecimiento de 12%. Siempre los bancos publican unos beneficios extraordinarios que también se reflejan indirectamente en que son dinero que salen de los clientes y que no tiene tanto peso tampoco sobre el empleo. Realmente el sector financiero no tiene tanto peso como el empleo, como tiene el comercio y la industria. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, el sector financiero, lo que pasa es que eso nada más lo manejan los bancos, entonces uno no se da cuenta hasta que sale el número. Pues lo mismo los que tienen acciones en los bancos, nunca saben el desempeño hasta que no lo llaman. También hay un crecimiento importante del sector salud de 9.6%. Había crecido el año pasado había crecido 7.7%. La construcción también parece que tuvo un buen desempeño. La construcción tuvo un buen desempeño, 8.8%. Pero el año pasado había sido más alto, había sido 15.13%. Y el sector agropecuario parece que ese medio se desplomó por las vedas y la veda ya cesó una parte de la veda, tengo entendido, pero ahora en los primeros meses del año. Bueno, todavía debe estar afectando la veda y también debe estar afectando el tema del comercio con Haití, que hay restricciones. Y la sequía también. Y la gran sequía, y la gran sequía. Ya creo que levantaron algo de la veda de los aguacates. Pero nada, el país sigue creciendo, aunque la distribución del ingreso todavía sigue siendo parte del problema. Los salarios no son lo que deberían ser. En ese sentido, el gobernador del Banco Central siempre ha sido partidario de que se revisen los salarios, porque es una manera de redistribuir el ingreso. Esperamos que sí, que el país siga creciendo, que igual como creció en los primeros 3 meses de este año, ese crecimiento se mantenga durante todo el año y que el periodo electoral que ya está terminando no afecte nada la estabilidad de los precios, la estabilidad cambiaria, y que el año termine con éxito. Eso es lo que todos aspiramos. No solamente aspira el gobierno, sino también que aspiramos nosotros los usuarios de los servicios y los que pagamos impuestos. Hemos llegado, señores, al final ya de nuestro programa, La Opinión de la UNE. Les damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y les invitamos a estar nuevamente con una entrega similar la próxima semana. Muchas gracias.